7:12 minutos de la noche, amigos y amigas, bienvenidos a la presente edición de los especiales de RPP Noticias con Eduardo Lindo Goyantes. El tema de la educación realmente es uno de los temas importantes y vitales, sobre todo para el país, si queremos tener una garantía de continuidad de nuestro crecimiento sostenido, del desarrollo que el Perú tanto anhela. Un país heterogéneo, donde las diferencias son realmente sustantivas y en algunos casos hasta abismales, gente que tiene todo y otros que están pugnando por hacer el día a día. Bueno, la educación surge como un elemento clave para que esas diferencias realmente se acorten. Y es aquí donde el Estado y también el sector privado juegan un papel muy importante. Recientemente el gobierno, el Estado, a través del Congreso de la República, ha aprobado una ley de institutos superiores. La mayoría todavía tienden a ir a las universidades, aspiran a hacerlo, otros se dirigen hacia las escuelas técnicas, pero también en el curso de estos últimos meses nos hemos enterado de algunas cifras que hablan pues de cerca de 1.500.000, 1.800.000 jóvenes que les llaman los ninis, ¿verdad? Los ninis. Ni estudian ni trabajan. Así está la composición de la juventud de nuestro país, que supera pues más del 50 y tantos % y es materia de preocupación sobre todo por la empleabilidad. Y todo pasa por la educación, definitivamente. Es por ello que hoy vamos a hablar de esta materia y tenemos a distinguidos invitados como el arquitecto Javier Sota Naral, es rector de la Universidad Nacional de Ingeniería en 2 periodos, también es presidente de la Asamblea Nacional de Rectores y es ministro de Educación, de manera que un entendido pleno de lo que es el quehacer educativo en todos sus niveles en el país. Igualmente el doctor Iván Rodríguez, rector actual de la Universidad Ricardo Palma y es presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Y nuestro amigo acá de esta casa, como es el doctor Modesto Montoya, doctor en Estado, en Física, y también en Física Nuclear, y es presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear, entre otros galardones, por cierto. Con ellos vamos a analizar esta materia y, sobre todo, si aún tiene vigencia aquello de estar en la universidad, como dice la canción, es o no una cosa de locos. Regresamos con ello en unos instantes. 7:16 minutos de la noche. La bienvenida entonces a nuestros invitados, el arquitecto Javier Sota Naral, así como también al doctor Iván Rodríguez y el doctor Modesto Montoya. Yo quería empezar con ustedes y en principio con el doctor Javier Sota Naral, ex ministro de Educación, para que nos dé a conocer su percepción sobre lo que habíamos comentado antes de irnos a la pausa. ¿Sigue siendo aún ir o no a la universidad una cosa de locos, como dice esta melodía? Tiene sus complejidades, ¿no? Algunos califican, otros no, pero la mayoría quiere, cuando termina la escuela secundaria, irse a la universidad. Pocos piensan en el instituto. Es la universidad todavía aquella no solamente que nos da prestigio, pero también nos da empleo, o esto ya ha cambiado en los últimos tiempos. Buenas noches y bienvenido, doctor Javier Sota Naral. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que sigue siendo una apuesta racional, no es de locos, porque aquel egresado de la universidad, hombre o mujer, tiene un título profesional, tiene una empleabilidad mayor, y estos son datos del Ministerio de Trabajo, no los tengo acá, pero además una remuneración más alta. Por lo tanto, la opción de la familia de sacrificarse y tener a una hija, un hijo en la universidad es una opción estratégica positiva. Ahora bien, no todos trabajan en lo que se han formado. Y también en este grupo que egresa hay quienes seguramente están en el paro, pero finalmente es un paro transitorio, ¿no? Realmente, entonces, en definitiva, esto constituye una buena apuesta. Pero ¿qué de la educación técnica, por ejemplo, no? Porque hoy escuchamos a muchos analistas, a muchos especialistas que dicen, ¿saben qué? El Perú, el mercado está demandando técnicos, señores, ya no tantos profesionales. Entonces ahí viene la duda, ¿no? ¿Y a dónde me voy ahora? ¿Voy a estudiar las carreras clásicas de pronto? ¿Buscaré algunas que están sonando últimamente? ¿Me voy a la carrera técnica? ¿Qué nos dice el doctor Modesto Montoya? Bueno, me ha preguntado a alguien que ha estudiado en un instituto técnico, en la secundaria técnica, y también en José Pardo, antes de ir a la UNI. Yo conozco todo el proceso educativo. Y debo decirte que responsabilizo directamente a los gobiernos, incluyendo al amigo Javier, que fue alguna vez ministro, porque la educación técnica ha sido totalmente abandonada. Hay en el emblemático Politécnico Nacional del Santa
talleres con bancos de los años 50 del siglo pasado, totalmente corroídos, oxidados, hongueados, en una situación que casi parece un basural. Ahí se forman los técnicos, y el Politécnico José Pardo, uno de los más antiguos del país, ¿no? Efectivamente, también está medianamente abandonado, con equipos ya muy antiguos, cosa que no era el caso en los años 60, en que allí estaban los mejores equipos tecnológicos. Había una visión diferente. Claro, había cooperación alemana que pasaron luego a los privados. De modo que el Estado es el que debe liderar para mí la educación, por lo tanto debe poner los mejores institutos técnicos, las universidades técnicas. El Estado debe poner las mejores para que el sector privado las copie de alguna manera. No es el caso, y en la UNI donde yo trabajo ahora, por ejemplo, viene un doctor en física nuclear o en ingeniería a querer trabajar allí, le dan 1.200 soles al mes, de modo que y los anuncios que he escuchado del gobierno, los primeros anuncios es que le van a aumentar a los policías y a los militares, de modo que son mensajes realmente increíbles que no colaboran en el sentido de que los jóvenes escojan carreras de ingeniería, de técnica en este país, en este siglo que necesitamos vivir. Pues bien, ahí tenemos las expresiones entonces del doctor Javier Soto Nadal y luego también del doctor Modesto Montoya. En la educación participan diversos actores. Participa el Estado, quien por ley, por constitución, es el encargado de dar educación gratuita en los 3 niveles educativos: la primaria, la secundaria y también entendemos que la superior, en el sentido de técnica y universitaria. Pero otro rubro importante en estos últimos años lo han cubierto la universidad privada. Realmente ha sido todo un soporte o un sostén a la educación que el Estado de pronto no podía cubrir, y ahí es donde han aparecido una gran cantidad de universidades. Sin embargo, mucho se ha observado el tema del nivel académico, y ese es algo que es también fundamental, porque si queremos tener competitividad tenemos que tener algunos bien formados. ¿Están o no bien formados los jóvenes que ingresan a las universidades privadas en este momento? ¿Eligen bien sus carreras o de pronto están eligiendo carreras que finalmente los llevan, como dice el ingeniero Soto Nadal, a estar en el paro? Tienen una expectativa, pero de pronto se va a cumplir un poquito más de tiempo. Estamos acá también con el arquitecto, el ingeniero, el doctor Iván Rodríguez, quien es el rector de la Universidad Privada Ricardo Pano. Buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias por la invitación. El tema es muy importante, la verdad, muy rico, y da mucho que se pueda aportar. La educación privada en el Perú no es una intrusa, ¿no?, sino es al revés. Es el Estado el que la ha requerido, no solo desde la República, también por lo mismo en el virreinato. De tal manera que la educación privada en todos sus niveles ha contribuido con el Estado a por lo menos democratizar, universalizar, aunque no se ha llegado al total, pero ahora la población que va a la educación privada es mayor que la educación pública. ¿En qué proporción, doctor? Bueno, me parece que es un poco más del 50%, pero a la vez debo decirle que es una normalidad. Lo lógico es que en un Estado la educación pública esté liderando, ocupe el primer nivel de calidad, de cobertura. Esto no ha pasado no, en los últimos 50, 60 años. Más de 50 años, por ejemplo. ¿Por qué viene el auge de las universidades privadas? Por los conflictos permanentes que ocurren en las universidades nacionales, pero por la desatención del Estado, ¿no? Las bajas remuneraciones de los profesores, lo que solamente cubre con el presupuesto las necesidades comunes y corrientes, de planilla, gastos corrientes, y verdaderamente no hay inversión en la educación en ninguno de los niveles, ¿no? Y aquí en Lima podemos encontrar colegios que están en una situación totalmente abandonada. Y como decía el doctor Modesto Montoya, pues la educación técnica se viene desatendiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Más de 50 años. El presupuesto, por ejemplo, ¿no?, se dijo hace bastantes años, creo que 10, que debía ser el 6%. Bueno, todavía estamos, creo, ni siquiera llegamos al 4%. Ni al 3%. Ni al 3%, mira. Y a la vez, pues imagínense las unidades escolares, ¿no? La secundaria común, la comercial,
había talleres para la educación comercial que terminaban con el título de contador mercantil, y había educación vespertina y nocturna. Y entonces todo eso se ha desaparecido, y entonces se ha entubado la educación común, y por eso es que se concluye yendo a la universidad, era la única opción que había. Educación para el trabajo, eso es lo que en algún momento en el Perú se formuló. Debíamos educar al joven para que tenga un trabajo al salir de la secundaria, tenga una habilidad, algo con que sustentarse, para después que pueda seguir optando, si es por la vía universitaria o por la técnica, pero ya con algún tipo de sustento que le permita valerse por sí mismo al terminar la secundaria, 16, 18 años. Esto no ha pasado. Este criterio, esta filosofía de educación para el trabajo, ¿es el norte que nos debe guiar el ingeniero Sota Nadal? Siempre ha sido eso, porque se supone que quien es formado, sobre todo al terminar la secundaria, terminar la educación superior o la educación universitaria, debe tener herramientas para intervenir en el mundo. Pero terminamos la secundaria y no tenemos nada. Claro, lo que dice Iván Rodríguez es cierto, se ha descuidado. Ha habido mejoras sustantivas en educación primaria, pero educación secundaria en el Perú es un tema todavía a discutirse sobre cuál debería ser el encaminamiento que debe tener. Sin embargo, hemos mejorado sustantivamente en la educación básica regular. Durante Fujimori, las cifras que se daban en los exámenes de la prueba PISA nos colocaban realmente a un nivel decoroso, ¿no? Totalmente. Bueno, y ahora no, hemos aumentado 200 pero en comprensión lectora y en matemáticas seguimos peor. No, pero hemos mejorado sustantivamente. Bueno, hay que pasar por los niveles más bajos para llegar a los superiores, eso es entendible. Claro, entonces, pero no estamos yendo lento, ingeniero. El problema, repito, es que siempre en la filosofía educativa, por lo menos de la modernidad, que comienza con la Revolución Francesa, ha sido que la educación universitaria no era pues la educación clásica referida a la filosofía, básicamente una opción casi platónica de saber. Derecho, literatura, medicina, ¿no? La carrera clásica, ¿no? Sí, pero a partir de ahí se supone que toda educación debe dar la base conceptual sobre cuál construir con conocimientos y la aplicación en el mundo real, es decir, un arquitecto, un ingeniero, un abogado, inclusive en la realidad de las leyes, ¿no? Entonces, eso de educación para el trabajo se dijo en un contexto en el cual la educación superior técnica estaba muy deteriorada, sigue siendo deteriorada, y entiendo que hay una ley, no la he leído, exacto, que trata de promover. Y el problema es sustantivo, porque hay creo que cerca de 500.000 de chicos que están estudiando esos temas. Sin embargo, yo quiero añadir un tema al respecto, ¿no? Desgraciadamente la oferta de trabajo en el Perú es solo binaria, básicamente binaria, o profesionales o no profesionales. ¿Profesionales o nada? No, porque sí. O informales de pronto, o taxistas con títulos universitarios. Yo me refiero que la oferta formal no le ha dado suficiente peso, y aquí amor es remuneración, ¿no? Para los que tienen un diploma de educación técnica superior. Debería del Estado darse la señal, el signo, de tal manera que también los chicos vayan a la educación técnica superior. Hay una frase, con eso termino, que yo he escuchado varias veces de los empresarios: nosotros necesitamos gente. Exactamente. Pero lo que ocurre es que nadie se pone de acuerdo, y los mismos empresarios no saben formular sus requerimientos, y finalmente no se cuantifican ni se sabe qué tipo de formación debe haber. Y cuando yo indago más profundamente qué requieres, bueno, alguien que me pueda operar esta máquina que le he comprado en Suiza, en Alemania o en Italia. Bueno, entonces, dependencia tecnológica. Es la dependencia tecnológica. Bueno, pero tenemos que capacitarnos, porque si no, realmente no podemos propender al desarrollo, si no se nos Justamente, una es un máquina. tema interesantísimo. Acá se habla mucho que se necesita inteligencia emocional para trabajar, lo que le llaman las habilidades blandas, básicamente porque somos un país importador
de productos y exportador de materias primas, y para eso requerimos pues vendedores y compradores, ¿no? Que sepa hablar, pero no investigadores técnicos. Mira, además hay una falta de política en ciencia y tecnología realmente increíble. Por ejemplo, un caso concretísimo, entre otros hay, en los países medianamente desarrollados, para tratar el cáncer, aquí ha habido un plan Esperanza, es indispensable un puesto de trabajo en el sistema de salud, que es el físico médico. Todos los países lo tienen, excepto el Perú. La Universidad de Ingeniería tiene una maestría en física médica, pero ellos no pueden hacer prácticas en el Estado, en los hospitales de Estado, porque no existe la carrera de físico médico. Oficialmente, el puesto, lo que llaman el CAP, el cuadro de asignación de personal. No, o sea que el Estado, ¿cómo puede seguir en pleno siglo XXI sin ese puesto? Y se dice que no hay trabajo. Justamente no dan los puestos que hay que requerir. Sin embargo, hay puestos acá a montones de temas pues, de diplomáticos, jueces, policías. Sí, depende todavía una formación clásica y la estructura del Estado. Del siglo XIX, ¿no es cierto? Diplomáticos, militares, policías, médicos, pero no hay la línea de carrera que necesita la modernidad, como gente que tiene que tratar con aceleradores y técnicas complejas estos tumores que son fuente de gran sufrimiento en el país y en el mundo. El doctor Modesto Montoya, también el arquitecto Javier Sota Nadal, y también está con nosotros Iván Rodríguez, rector de la Universidad Ricardo Palma, antes el doctor Sota Nadal, ex ministro de Educación, y también el físico nuclear Modesto Montoya. Yo les dejo una pregunta. Con este escenario que tenemos, realmente, ¿podemos ratificar hoy en día, 2016, que en 2021 vamos a llegar a ser un país de primer mundo? Regresamos con esta pregunta y esta respuesta a nuestros invitados aquí en los especiales de RPP Noticias. 7:34 minutos de la noche, y antes de la respuesta de nuestros invitados, el doctor Javier Sota Nadal, Iván Rodríguez también, rector de la Universidad Ricardo Palma, y el doctor Modesto Montoya, estamos con una llamada. ¿La tenemos, Mario? Así es, vamos de inmediato entonces a recibir esta comunicación. Aló, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por aceptar mi llamada. ¿Su nombre, señor? Héctor Villanueva, acá de Zárate. Lo escuchamos, Héctor, y nuestros invitados también. Creo que el programa parece un simposio porque los invitados son de altísima calidad, no está aprendiendo realmente. Quisiera que me comenten lo siguiente los invitados. Yo creo que la lucha en la salud y educación se está perdiendo, y se ha perdido por el poderío de los conglomerados económicos de las empresas privadas, las universidades particulares y en el caso de salud de la clínica. En el caso específico de la educación, yo creo que hasta el mismo gobierno, que chistosamente se le llama papá gobierno, a sus hijos, las universidades nacionales las tiene abandonadas. ¿Cómo es posible que Beca 18, que se ha gastado casi 2.000 millones de soles en Beca 18, una buena idea, pero se han sido destinadas a 3 o 4 universidades particulares? O sea, el mismo Estado, con el presupuesto de todos nosotros, inyecta dinero a las universidades particulares, teniendo a las universidades nacionales que deberían ser su prioridad en el abandono. Quisiera que comenten esto sus invitados. Muchas gracias. Gracias a usted por esa comunicación. Una nueva llamada, Soledad. Sí, la atendemos de inmediato antes de dar paso a la respuesta de los invitados. Aló, buenas noches. ¿Aló? Sí, señorita, la escuchamos. ¿Su nombre? ¿De dónde llama? Sí, buenas noches, Norma de Caraballo. Adelante, Norma, con tu consulta o tu comentario. Sí, con relación a la exposición de Modesto Montoya como del rector de Ricardo Palma, yo los felicito porque ambos discuten la ciencia y la tecnología en encuentros que tienen 2 veces al año. Y realmente se necesita un cambio de la educación, un desarrollo integral del niño, porque el niño es el que puede captar muchos aspectos, pero en forma creativa, sin tenerlos, atendiendo o aprendiendo o repitiendo memorísticamente. Necesita desarrollar su creatividad para así tener una profesión determinada, sobre todo en la tecnología, que es lo que necesitamos, y no habría para ingresar a la universidad. Deberían ingresar directamente, pero salir ya con un trabajo a nivel medio. Gracias, buenas noches. Muy amable, gracias, Norma, por tu comunicación y tu comentario, por cierto, así como también el anterior oyente. ¿Alguno de ustedes quisiera algún comentario, doctor Modesto Montoya? Sí, yo quisiera hacer notar que
los eventos que estamos desafortunadamente observando en las Bambas, en el norte, que tiene que ver con el ambiente, desafortunadamente es el producto de esta falta de ciencia y tecnología. En lugar que los comuneros de las Bambas estuvieran haciendo productos de alta tecnología o mediana tecnología, exportando conocimiento. Previa capacitación, por cierto. Por supuesto, el Estado debió primero llegar allí con educación, así debería llegar por todo el Perú, no cada vez que hay un conflicto producto de esta falta de ciencia y tecnología. Recién vienen las ofertas ahí. Claro, es una cosa absurda. De modo que el 2021 no lo veo muy optimista en este tema. Pero por otro lado hay otro tema también que escucho a cada rato por los medios de comunicación, que se habla de que las TICs te da una nueva manera de educar. En realidad las TICs no son más que libros más complejos, tú llegas más rápido a la información, pero lo que se necesita son gentes pensantes, creadores, investigadores, que comprendan la naturaleza, que inventen, y eso no te ayuda pues en las TICs. Es más, si tú tienes una estructura cerebral cultural como la que tiene el peruano mediano, las TIC se usan pues para temas de chismografía barata, o sea, nada educativo, no van al tema de la investigación, del conocimiento de la naturaleza. Mira, yo le pregunto siempre a los muchachos de los colegios más, digamos, avanzados, más famosos, les hago una pregunta muy simple. ¿Sabes a qué hora se pone en el mar la luna cuando está llena? Nadie te responde porque no están acostumbrados a observar la luna, que es cada rato, que cada mes que la vemos en todas sus fases. Y así le hago preguntas sencillas de observación de su entorno, en absoluto. Pero están metidos pues con el Pokémon y cosas por el estilo, que les hace, para internet, que les hace perder eso depende del uso la también capacidad, que se le da, ¿no? No, eso depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología o del Ministerio de Educación. Y la orientación que se les dé, ¿no? Que le dé, por ejemplo, TV Perú, que... Porque yo puedo tener un teléfono de alta tecnología, pero si lo utilizo para jugar, por ejemplo, bueno, estoy perdiendo aquí una oportunidad. ¿Qué nos dice el doctor Iván Rodríguez antes de escuchar también el comentario de Javier Sota Nadal? ¿Llegamos o no a ser un país de primer mundo como se espera el 2021, año del bicentenario de la independencia del país, con lo que tenemos acá en educación? Falta muy poco tiempo, en ese tiempo no se va a hacer, seguirá siendo una aspiración y una utopía. Comencemos por hechos fundamentales. El elemento o el componente de la educación sobre el cual se edifica todo es el niño, es el alumno. Y acá tenemos niños desnutridos, raquíticos, anémicos, es decir, con una serie de males que afectan su capacidad de aprendizaje. Yo he trabajado en un colegio marginal y tenía ese problema de los alumnos que se iban sin desayuno, que estaban en situación de desnutrición. Y su capacidad de asimilar conocimientos es pues muy limitada, ¿no? No pueden, ponían voluntad, estaban dedicados a eso, pero las abstracciones es imposible de poderlas asimilar. Entonces tenemos analfabetismo en el siglo XXI. Es impresionante, ¿no? A 200 años tenemos todavía más del 10% de analfabetismo. ¿10% de analfabetismo? Es una acusación terrible, ¿no? De lo que el Estado no ha cumplido ni siquiera con el ideal de la independencia. El ideal de la independencia era universalizar las primeras letras. Eso significaba que a 200 años teníamos que llegar con un país alfabetizado. Y eso hablando solo de la alfabetización en la lengua materna, sin hablar de las otras alfabetizaciones, de la globalización y la incorporación de nuevos idiomas, porque si no nos quedamos atrás a este mundo que va evolucionando de una manera vertiginosa. Entonces yo pienso que a la fecha no hay anuncios ni indicadores de política y fundamentalmente de política de financiamiento de la educación. Y estábamos hablando de, por ejemplo, esto de la educación técnica superior, los dos centros emblemáticos y de calidad son TecSoup y Senati. Y hace un rato mencionábamos al José Pardo, que es el emblemático, equivale en el plan universitario hablar de San Marcos, sin embargo está pues completamente desmantelado y descuidado. Y eso ya no se puede achacar ni al profesor ni al alumno, ¿no? Esas son políticas de Estado que desgraciadamente, desventuradamente, vienen así arrastrándose
pero que veo yo desde los inicios de la República, la inestabilidad política. He visto leyes firmadas por un presidente y por un ministro que el siguiente día dejaban de serlo. Bueno, ahora tenemos la continuidad, creo que no ha habido muchas continuidades de gabinete donde un ministro de Educación sigue en el nuevo gobierno. También lo vamos a comentar acá y vamos a ver qué les parece a ustedes, porque si vamos por el tema de resultados, las cosas están bastante complicadas realmente. Pues bien, vamos de inmediato, permítanos, doctor Iván Rodríguez, a recibir esta llamada antes de la respuesta y el comentario también del doctor, el ingeniero Javier Sota Nara, arquitecto, por cierto. Vamos a construir las cosas con precisión. Aló, buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. ¿Su nombre? ¿De dónde nos llama? Habla Luis Díaz García del Parque Industrial de Villa El Salvador. Un gusto, señor García. Adelante, su opinión. Un gusto escuchar este tipo de comentarios, sobre todo un diálogo de reflexión, ¿no? Mire, con pena tengo que decirle que tuve la oportunidad yo durante mi infancia, parte de mi juventud también, de vivir lo que era, aunque para muchos de repente malo, la revolución de época de Velasco Alvarado, donde en los colegios de secundaria teníamos esa oportunidad de ir a talleres y aprender mecánica, electrónica, electricidad, industria alimentaria y cursos técnicos, como mencionaba anteriormente el señor que me antecedió. Pero mire, yo por ejemplo he visto pues que incluso se promueven parques industriales en el Congreso, se dan leyes, hay 16 parques industriales, pero si no se promueve la industria, la educación técnica, ¿a dónde creen que van a llegar esos proyectos industriales? Van a quedar en el vacío, no hay un apoyo. En todo caso, el gobierno debe de incentivar constantemente el desarrollo tecnológico. Mire que están tan abiertas las importaciones que todo muy bien. El señor anterior solo necesita hablar para poder tener una capacidad de ventas. Y en el parque industrial, por ejemplo, tenemos ahora aquí un alcalde, está en espalda del desarrollo industrial, ha preferido a la internacional, como una casa vea, por ejemplo, para vender productos para llevar, a que fomentar la venta de los productores. Es una forma como los gobiernos locales también están en espalda del desarrollo tecnológico. Vamos a tocar también esa materia, le agradecemos por su comentario, porque realmente el desarrollo del país, y si pasa esto por la educación, compromete no solamente al nivel de gobierno nacional, sino también al regional y a los gobiernos locales, que son los que están pues ahí, directamente en el día a día con la población. Vamos a atender esta llamada muy brevemente, por favor. Aló, buenas noches, su nombre, ¿de dónde llama? Buenas noches. Sí, le escuchamos. ¿Su nombre? Bueno, soy Moisés Paz, de acá de Tambo Grande. Adelante, de Tambo Grande, ¿estamos hablando de Piura? Chimbote. Mire, en este caso, para avanzar en lo que es el campo educativo, se tienen que articular las materias en el campo de ciencia y tecnología, aplicarlo a largo plazo, que deben haber unas políticas de Estado que vayan articuladamente con las políticas educativas. Claro que esto es un trabajo que va a costar de tiempo, y ir esto inculcándolo desde los niños hasta que lleguen al nivel primario. Entonces ahí que se debe hacer, aplicar cursos que sean técnico-productivos, cosa que cuando estos alumnos llegan a secundaria ya van descubriendo qué es lo que ellos quieren ser para el futuro, ya entonces van descubriendo sus destrezas, y así cuando ellos ya lleguen al campo universitario ya van a ir más preparados, y entonces esto va a permitir que nos desarrollemos intelectualmente. Muy bien, le agradecemos por este comentario. 7:46 minutos de la noche. Vamos a regresar en unos instantes con el comentario del arquitecto Javier Sota Nadal y sobre lo que decía nuestro oyente, ¿no? Él hablaba, por ejemplo, de ese tema que hoy ha sido materia de la legislación que ha dado el Congreso de la República, la formación técnica productiva. Ese es uno de los acápites de esta legislación, donde se trata pues de vincular no solamente al empresariado, sino con la educación, sino también directamente con los gobiernos regionales. Regresamos aquí en los especiales del domingo, tema de la educación en RPP Noticias. En las cámaras. 7:49 minutos de la noche. Seguimos aquí en los especiales del domingo de RPP Noticias, el desarrollo de la educación y sobre todo este instrumento como mecanismo de desarrollo del país, para no solamente achicar las diferencias entre los que tienen mucho y los que no tienen nada o tienen muy poco, sino de ver también de mejorar la calidad de vida de los millones de peruanos, 10% de analfabetos en el país, cerca de 10 millones de pobres en pobreza extrema. La educación ha mejorado el tema de la evaluación de
matemáticas o de lo que se conoce como la prueba PISA. Bueno, esos son temas realmente que hoy estamos abordando aquí, y tenemos las expresiones ahora del doctor Javier Sota en Nadal. ¿Llegamos o no llegamos al 2021? Estamos aquí a la vuelta de la esquina y nos dijeron que debíamos llegar a esa fecha del bicentenario, a un país del primer mundo. Debemos mantener esa esperanza. Yo la mantengo. Pero para eso necesitaría alinearse todos los factores que hacen país, ¿no? Y no están alineados, por supuesto. ¿Qué factores fundamentalmente? Yo diría el Estado, la empresa privada, la sociedad civil, el Estado en todos sus niveles, ¿no? Creo que eso es posible. Para dar un dato, porque varias cosas quisiera expresar ahora, ¿no? Moquegua y Tacna son 30 o 40% más eficientes en educación que Lima, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí probablemente en Moquegua y Tacna están alineadas estas fuerzas. Es decir, todos han confluido en un solo norte, y en comprensión lectora 37, 38%. Mientras en Lima está 27, 28. Gran diferencia. Una diferencia sustantiva. Y en la sierra baja eso a 17, 18, y en la selva 10%. Entonces, la educación en Perú es muy heterogénea. Dentro de esa heterogeneidad, lo que yo creo es, para iniciar el camino al primer mundo, tendría el Estado, y lo digo con toda firmeza, apoyar a las universidades públicas. ¿A qué universidades públicas? Yo creo que debería comenzarse por 3. Por la UNI. Todo rasgo físico en la sociedad peruana o en el territorio peruano está hecho por un ingeniero. Pasa por la ingeniería. De la UNI. Así es. Perdón, de la UNI. Y de la UNI, ¿no? De la UNI, porque los egresados de la UNI están enseñando ingeniería en las otras universidades también. No solo en la UNI, pero básicamente en la UNI. Entonces, se debe apoyar a San Marcos, por supuesto, y se debe apoyar a la agraria. Apoyar significa, como decía Modesto Montoya, elevar sustantivamente los sueldos universitarios, discriminadamente. Nosotros, si pagáramos este es otro de los 12.000, 14.000 soles a un profesor investigador, tenga la certeza que inclusive vendrían nuestros doctores que tenemos peruanos en el exterior. Sí, y además quiero decir que esta es una feliz coincidencia, porque yo lo he escuchado al actual presidente de la República cuando visitamos conjuntamente San Marcos a decir: yo los voy a ayudar, y en la campaña dijo: yo voy a ayudar a la UNI, a San Marcos y a la agraria. Hay un proyecto de presupuesto. Entonces, ¿por qué digo eso? Pero hay un proyecto de presupuesto en el Congreso. ¿Refleja o no refleja? No refleja. Le han dado 10 millones de soles más a la UNI, que eso no es nada. Nos quedamos en el Pero discurso. ¿por qué digo yo? No por la UNI, sino que si queremos llegar a ser un país del primer mundo, bueno, ojalá que el 2021 nos encuentre en la senda correcta. El tema es cuándo empezamos, ¿no? Porque bueno, si eso se empezamos en con campaña... ciencia y tecnología. Empezamos con ciencia y tecnología, y significa que estos polos de ciencia y tecnología, que son las 3 universidades públicas, hay otras también, por supuesto la de Amazonía peruana, la de Piura, hay 3 o 4 universidades más. Y apoyar significaría dar, digamos, instrumentos conceptuales y técnicos para analizar la realidad peruana. El Perú tiene retos propios, necesita una ingeniería vinculada al Perú. Entonces, de eso se trata, y de construir el segundo piso de la Universidad Peruana, los posgrados en ciencia y tecnología. Me refiero a los posgrados de ingeniería, de la agraria y de la UNI, y eso significa no solamente dotarlos de mejores remuneraciones, sino fundamentalmente de laboratorios y recursos para investigaciones, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Porque necesitamos formar a investigadores, también instalar los laboratorios. Bueno, son varias tareas realmente, pero el tema es empezar y empezar ya. Sí, y parece y termino con esto, permíteme por favor. Sí, doctor. Una de las cosas más extrañas que ha ocurrido en la educación en el Perú ha sido Beca 18. Y lo que quiero explicar por qué. Es un buen proyecto, ¿no? A mí yo te doy mis razones. Yo Yo creo que no ha habido mala voluntad, ni estoy diciendo de que haya habido malos manejos. Pero no sé si el presidente Humala o el ministro en su momento le llegaron a decir que la educación universitaria pública es gratuita.
Porque la beca 18, ¿qué dice? Te doy pero a ti, para que vayas a la privada. Básicamente eso le están diciendo, porque para entrar a la uni, lo único que se necesita es saber y aprobar un examen. Después todo. No pagas nada. ¿Qué pasó? Cero. Ahí? ¿Qué pasó? Y además, bueno, 2.000 millones de soles para ese propósito, y además a universidades que son de la 882. ¿Debe revisarse eso, doctor? Yo creo que sí debe revisarse, y si le dan 2.000 millones de soles a la universidad privada, porque eso es lo que han hecho, ¿por qué no le dan la mitad, aunque sea a la universidad pública? Para que haga ciencia y tecnología. Ya habría ganado bastante la universidad. Hubiéramos avanzado sustantivamente. Ojalá que el presidente Kuczynski cumpla con esa promesa. En la campaña electoral dijo, no sé en qué meeting o en qué conferencia, que iba a apoyar a la UNI, a San Marcos y a la Agraria. Bueno, 2 o 3 universidades públicas más. ¿Para qué? Estamos llegando a los 100 días, le damos todavía un tiempito de repente, ¿no? A este gobierno, a ver si recuerdan los compromisos de campaña. Sí, el tema es, sí, ¿qué propuestas tenemos y por dónde empezamos a cambiar la educación, por ejemplo? Hay que empezar por el inicio, digamos, ¿no? Es importante también hablar de la vocación científica y tecnológica. Esto no empieza en la escuela o en el colegio, todos los educadores saben que empieza prácticamente en los primeros años de vida. Por esa razón, me permito esta publicidad con la Universidad Ricardo Palma. Estamos promoviendo la ciencia y tecnología en los niños, ¿no? Y este sábado de 3 a 7 de la noche, por ejemplo, se da un curso de cómo enseñar ciencias, porque los profesores, por más buena voluntad que tienen, no están preparados para enseñar ciencias. Siguen con el memorismo, la lectura, la internet, cuando en realidad se necesita experimentar, saber hacer investigación, razonamiento en base a lo observado. Un último punto que quería señalar es que si seguimos en esta situación, las cosas se van a agravar en los niveles del ambiente, como hemos notado. La Bamba, por ejemplo, acabo de escuchar al ministro, primer presidente Martín Vizcarra, que ha señalado que hay una inversión de 10.000 millones de dólares en las Bambas. Entonces uno dice, caramba, esto es una cosa extraordinaria, que van a llegar esa plata, esos dólares al Perú. Mentira. Le pregunté una vez a PPK, cuando era hace tiempo, en una conferencia de Economist, y el porcentaje de esa plata, de esos 10.000 millones de dólares que está en el Perú, que se invierte en el Perú, es poquito. Todo es para traer maquinaria gigantesca, computadoras, robots. Toda esa tecnología que viene de fuera te consume la mayor parte de esos 10.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no hemos tenido acá esta educación adecuada que permita invertirlo también en el conocimiento de los peruanos. Si tú no tienes conocimiento, un país bien formado, la inversión que viene acá es solamente para eso, para cosas primarias, y si es que hubiéramos tenido ingenieros técnicos de primer nivel, seguro que vendrían acá hasta en Intel, como lo ha hecho en Costa Rica. Si tú formas un equipo grande de ciencia y tecnología, las empresas que van a venir acá no solamente van a ser mineras. Muy bien. El doctor Iván Rodríguez, desde la universidad privada, por ejemplo, ¿cómo se puede impulsar la calidad de la educación? También el tema de la demanda del propio mercado, ¿no? Porque el mercado realmente es el que nos guía. El mercado nos dirá qué necesitamos, si necesitamos más abogados, médicos, o necesitamos más ingenieros electrónicos, más ingenieros industriales, más químicos, en fin. Desde la óptica, ¿qué puede hacer la universidad privada y cómo puede construir país, finalmente en asociación con las empresas, con el Estado, con los gobiernos regionales y locales, a efectos de llegar a ese sueño del cual estamos hablando, como es Perú Primer Mundo 2021? Bueno, la universidad siempre está al servicio de la sociedad y trata de hacerlo dentro de sus recursos y sus posibilidades, ¿no? Y por ejemplo, ahora lo que dice usted, sí tiene que construirse un mercado, porque hay muchas carreras para las cuales no hay mercado. Entonces las ingenierías, por ejemplo, tienen ahora colocación, la civil por el desarrollo de la industria de la construcción, la informática, electrónica, tienen colocación los ingenieros. Indudablemente que nos esforzamos unas más que otras para darles una buena formación, pero a la vez hay que agregar que cada persona también tiene que poner su propia programación de ser un buen alumno, de ser un buen profesional. Y esas son las condiciones que debe llevar el alumno a la universidad, ¿no? No todo lo puede hacer la universidad, definitivamente.
Mire, ni Harvard, todos los que estudian ahí, que son de repente millones, no son genios, ¿no? Los genios son algunos. Es la persona que pone también su interés, su voluntad y su propia programación. Pero entonces hay las ingenierías, pero igual, por ejemplo, las empresas vienen, necesitan de un departamento legal, requieren de abogado, necesitan de un departamento contable, necesitan del contador. Entonces hay también satanizaciones respecto a las profesiones, ¿no? Administradores, las empresas necesitan administradores. Lo que hay ahora se hacen administradores en negocios globales o internacionales, en las dimensiones de la economía, que ahora ya no Esto es de local, acuerdo ya pues a los propios escenarios, ¿no? Ya no es el abogado clásico, ahora es el abogado empresarial, el abogado económico, ¿no? Y para las negociaciones internacionales también, exactamente. ¿no? La especialización. Así es, hay también la agroexportación, hay la industria alimentaria, es decir, hay una serie de industrias forestales, hay ingenieros forestales. Pero diría usted, doctor Iván Rodríguez, que se hace necesario estrechar ese vínculo entre universidad, Estado y empresariado. Por supuesto, y la sociedad misma, ¿no? Porque si no, imagínense, como se decía, para la educación tienen que sincronizar la familia, la escuela y el Estado. Tienen que sincronizar. Si no sincronizan, la escuela hace una cosa, la desautoriza el Estado, o la sociedad no respalda, entonces se queda como prédica, nada más, como prédica teórica, ¿no? Entonces el Estado tiene que hacer inversiones multimillonarias en todos los niveles de la educación, así porque déficit de bibliotecas, de laboratorios, de insumos, de infraestructura y naturalmente de la formación del hombre, profesores bien remunerados y bien preparados que puedan también viajar con becas al exterior para perfeccionarse. Es decir, el campo es muy amplio, pero lo que tiene que haber es una urgencia, ¿no? Y comenzar por la inversión, que es lo que va a transformar el ambiente donde se puede desarrollar el proceso educativo con eficacia y con mira pues de la calidad y los resultados buenos que se requieren. Bueno, ahí tenemos entonces las propuestas de los especialistas conocedores del ámbito de la investigación, de la educación y también del ejercicio del empresario como promotor de la educación en el país. Y cerramos aquí con una reflexión del doctor Modesto Montoya. Solamente para decirte que todos estamos inmersos en este esfuerzo, y si quieren saber lo que estamos trabajando, ingresen a www.cienciaperú.org, cienciaperú.org, Ciencia para el Perú. Así es, lo dejamos con este mensaje entonces y las gracias y nuestras disculpas, por cierto, a nuestros amigos oyentes que no hemos podido sacar al aire sus llamadas, se han quedado muchas ahí, pero queríamos también dar paso a la orientación, a la reflexión de nuestros invitados como el doctor, el arquitecto Javier Sota Nadal, también Iván Rodríguez, rector de la Universidad Ricardo Palma, y Modesto Montoya, doctor en física nuclear. A todos ustedes muy amables, muy agradecido por estar aquí en esta mesa de los especiales del domingo de RPP. Gracias también.